Lunes en Pulso Económico y naturalmente empezamos como siempre hablando del IBEX 35, porque es un índice de cómo van las cosas, aunque es bien cierto y hay que dejarlo de entrada reseñado que la caída de entre 3 y 4 puntos ha sido igual en todas las bolsas europeas. La nuestra no ha sido excepción. Caída hoy 3,43 abajo del índice, un índice que se queda incluso por debajo de los 6.700, se queda en 6.692,3, en el que destaca una compañía, que es la que ha salido en positivo, Viscofan, que aumenta 0,79. De Viscofan para abajo, mírenlo como lo mire, todo es rojo. Todos son pérdidas. Iberdrola es la que menos pierde 0,38. Siemens, la tercera, que ya está en 1,25 y es la tercera en subidas. Imagínense cómo están las cosas en el bando de las caídas. IAG, la líder de caídas, 12,67. ACS cae 10,23. Arcelor cae 8,25. O sea que no ha sido un día, la verdad, nada propicio en materia bursátil. Vamos con los temas de los que vamos a hablar en Pulso en la sesión de hoy. Vamos a hablar de las caídas de los índices bursátiles y en especial de los soportes tanto en Europa como en IBEX, en IBEX especialmente porque dan la sensación de que cediendo todo eso pues han saltado por los aires. Hablaremos de algunas compañías con nombre propio como el Banco Sabadell, como Mutua Madrileña, como IAG. Hablaremos del sentido de los ERTEs que van a acabar en ERE, qué va a pasar con ellos, y hablaremos de un drama, el de las exportaciones españolas, que no se recuperan y que, bueno, eso lo demuestran los datos de hoy del déficit comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya vamos a la opinión de nuestros expertos, que son los que tienen aquí la autoridad y el mando. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada. Muy buenas tardes. Buenas tardes y con preocupación por todo el entorno. Ya, no hay una buena noticia y mira que mira que hay que buscarla. Mira que busco, mira que busco, pero no la encuentro. Don Miguel Ángel Cicuéndez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vicepresidente de ASEAFI y hombre fuerte de Consulae EAF. ¿Todo bien? Bueno, todo perfecto. Vamos a empezar por usted entonces. Sí. ¿Qué ha pasado hoy en el IBEX? Nada distinto a otras bolsas europeas, pero el conjunto, el desfallecimiento bursátil de hoy de entre el 3%, el 4% en todas partes, ¿a qué se debe? Bueno, se debe yo la semana pasada ya anticipaba que normalmente finales de septiembre suele ser malo. Después del vencimiento de opciones y futuros, la última semana de septiembre estacionalmente es mala. Y entonces aquí hemos empezado ya fuertemente mal. Está habiendo ciertos rebalanceos en los fondos de inversión. Los que iban ganando se ven obligados a vender porque se han pasado en ciertos porcentajes. Y esto se ha unido, pues bueno, en España con la posible bajada de calificación y otra serie de cosas. Pero nosotros hemos caído un porcentaje muy elevado. Pero vamos, que los alemanes están cayendo más porque habían subido mucho más, el Eurostock está cayendo más. O sea, como le gusta decir a usted, los soportes han volado por los aires. Los soportes, efectivamente, en el lateral en el que estábamos han volado y bueno, ahora el tema es si esto va a continuar o no. Ya. Don Juan. Hombre, evidentemente también está teniendo que ver, aparte del asunto técnico de la semana a la que nos referimos, que empieza a haber preocupación, no solo en España, que es una realidad, sino en toda Europa, de los posibles efectos de un rebote de la pandemia, sin lugar a duda, de ese rebote de la pandemia, no de la bolsa precisamente, sino de la pandemia. Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que el diferencial de España y ese retraso y esa mayor caída se debe a que, hombre, es que es el único país de Europa que se han revisado las cifras a la baja, no al alza. Sí. En la Unión Europea, por ejemplo, la media de la Unión Monetaria se ha revisado del menos 8,7%, que era la previsión en junio de caída del PIB de toda la zona euro, al menos 8%. Y en cambio en España, pues estamos ya cerca del 14%, porque hoy el menos 12% de Bloomberg se considera optimista, teniendo en cuenta el Banco de España, que era el 12,9%, etcétera. O sea, es el único país que han revisado todas las instituciones nacionales e internacionales su crecimiento a la baja. O sea, más derrumbe. Bueno, vamos a algunos de esos nombres propios. Hoy Banco Sabadell da la sensación de que se queda abocado a fusionarse con quien sea y como sea, porque está a la cola en crédito, en depósitos y la cotización está extenuada, ¿no? ¿Podríamos decir extenuada? Pues sí, la verdad es que podríamos decir, bueno, yo creo que no es... Banco Sabadell estoy viendo que ha caído un 5,95.
La verdad es que después de una semana horrorosa, horrorosa, la pasada, sí, ¿no? termina de encajar con el potencial que parecía que podía ocurrir algo. Estaba hablando del BBV, también ha tenido una caída formidable, ha roto zonas de soportes, ya no tiene referencias claras y la verdad es que comparativamente BBV está bastante peor que Santander, digo, desde el punto de vista técnico. Yo veo además una fusión inminente porque se ha quedado en tierra de nada. En tierra de nadie. Era un banco muy similar a Bankia, pero claro, ahora la situación cambia radicalmente. Si lo medimos en lo que se refiere a depósitos de clientes, tiene 112.000 y Bankia tenía 128.000 millones, claro. 128.000 millones de euros, de tal manera que estaba ahí cerca de Bankia, pero ahora se ha quedado descolocado, porque esos 112.000 millones de euros representa el 9% del total del negocio de clientes de banca minorista. Bueno, es que la nueva entidad CaixaBank va a significar el 38% del mercado. Es que Santander es el 19% y BBVA el 15%, que era el líder. Por tanto, yo sí que, en cualquier caso, dadas las circunstancias, le veo fusionándose con el BBVA. Más me atrevería a decir también, pues a lo mejor Unicaja y Liberbank, que si lo medimos por créditos, tiene el 2% aproximadamente del mercado. Bueno, decían algunos que es que el problema era que el Sabadell era caro, pero ahora es mucho más barato, ¿no? Pues sí. De luego, comparativamente, sí. Hombre, muy probablemente se vuelve a dar la situación, hay que verlo, pero de Bankia, que puede tener un fondo de comercio negativo. Que eso puede hacer atractivo la fusión, claro, para el que lo adquiera. Bueno, hablemos de Mutua Madrileña, que un poco de rebote y en función a su antiguo pasado con Bankia, asociada a Bankia, ahora resulta que tendrá un 1,6% del gran gigante CaixaBank. ¿Cómo lo ven? ¿Qué está haciendo y qué va a hacer Mutua Madrileña, visto que CaixaBank va a dirigir la potencia de su gran estructura de líder a las compañías de seguros que tiene la Caixa antigua, ¿no? Pero también precisamente a Mutua, porque precisamente yo creo que ese es el gran atractivo que en este momento tiene para Mutua, esa integración que va a aumentar su potencial de desarrollo, no solo en CaixaBank, porque estaba precisamente invertido pensando precisamente en esa situación de los seguros, sino que su actividad de seguros se puede ver incrementada. Y hay que tener en cuenta que es fundamental. De los 290 millones de euros de beneficio que obtuvo precisamente la Mutua Madrileña el año pasado, el 66% procedía de su intervención a través de CaixaBank. Ahora se va a incrementar. Y además que ve cómo desaparece un competidor. Precisamente otra de las operaciones de la fusión es el divorcio que se va a producir con Mapfre, que se va a estimar en un coste de unos 500 millones, pero Mapfre, que era la gran compañía de seguros de Bankia, desaparece del escenario. Por tanto, en este sentido, yo sí que creo que le interesa enormemente a la compañía que tradicionalmente era automóvil, pero ahora es de todo, le interesa enormemente a Mutua Madrileña este proceso de integración, porque prácticamente, no voy a decir que elimina, pero reduce la competencia con un competidor importante que es el primero, Mapfre. Miguel Ángel, ¿cómo ves Mutua Madrileña? Bueno, pues desde luego cliente soy de la Mutua por diferentes lados y bueno, a mí me parece, a todo esto a mí me parece interesante estos cruces accionariales entre Madrid, Barcelona, las Españas ahí, con lo cual, bueno, pues a mí me parece muy bien y de donde viene, si no me equivoco, es de las acciones que ya tenía en concreto la Mutua en la Caixa, con lo cual, pues bueno, oye, sigue en el mismo sitio y con un competidor menos, con lo cual, miel sobre hojuelas. Bueno, hoy los datos de IAG son bastante patéticos, casi un 13% de caída, la holding de Iberia y de Vueling, y hay una ampliación de capital bastante grande, 1.420 y tantos millones de euros de ampliación de capital, y entonces pues estábamos pendientes de si compensa o no compensa ir a esa ampliación de capital, si está en 0,90 o por ahí, que debe haber cerrado la cotización,
¿Cómo ve usted? No, la cotización ha cerrado en 1,056, han redondeado a 1,06. Ahora mismo, mire, yo sinceramente preguntado en un consultorio en Radio Intereconomía, dije que no había que estar. Nosotros nos salimos, cuando ya hablaron de la ampliación, dije, pues prefiero no estar ya cuando sea la ampliación y ya veamos las circunstancias y a ver si hay rebrote o no hay rebrote, ya entraremos. Con lo cual nosotros estamos fuera. Es una buena manera de ver la situación y yo creo que lo comenté aquí en alguna de nuestras intervenciones. En este punto, efectivamente, si cae por debajo de 0,92, que pudiera ser porque es que los derechos hoy han tenido una caída realmente espectacular, incluso un poquito más del 50%, ha cerrado en 0,18 y empezaron en 0,70. Con lo cual es una caída brutal. Si cae por debajo de 0,92 el global, pues ya no va a interesar ir. Y esto hay de plazo, o sea, aquí va a haber un movimiento y está habiendo arbitrajes hasta el viernes. Y en algunos bancos lo tienes que decir el jueves porque ya el viernes es demasiado tarde. Con lo cual va a ser interesante ver qué pasa el viernes. Sin lugar a dudas, si la bolsa está cayendo por un posible rebote en general de la pandemia, eso significa mucha menos movilidad. Y por tanto, uno de los grandes perjudicados, sin lugar a dudas, son las compañías aéreas, que no terminan de despegar, pero es que desgraciadamente esto significa que se quedan en tierra durante bastante tiempo en gran medida. Y eso, lógicamente, hace que su cotización sea muy complicada. Y además su situación se puede complicar más y obligaría a una clarísima intervención si no consigue colocar esos 1.400 millones de euros. Es decir, si no puede colocar esa ampliación necesaria, que es casi de supervivencia. Y ahí está el límite de 0,92 que va a pasar en los 2 días. Pues desgraciadamente no está muy lejos la cotización. Ya. Y es que Boris Johnson hoy no ha dado buenas noticias. Parece ser que allí no se sabe lo que va a terminar ocurriendo. Ni allí ni aquí. No, bueno, aquí ya lo doy por descontado. Ni aquí, vamos, ni allí ni aquí. Y los franceses que se vayan poniendo al baño María, porque están en 7.000 contagios diarios nuevos, ¿eh? O sea que, en fin. Bueno, no es el caso de España, que estamos en una barbaridad más. 2 asuntos fundamentales. Por un lado, ¿qué pasa con los ERTE? Si se terminan convirtiendo, que buena parte de ellos así va a ser, en ERES, no cabe otra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la hipótesis de trabajo? Que el Fogasa, que es quien paga lo que los empresarios no pueden pagar porque han desaparecido, ¿solo va a cubrir un 25% de las indemnizaciones previstas? Pues puede ocurrir porque, en primer lugar, hay que tener en cuenta que en este momento, según las cifras que ratifica CEIM, hay 773.000 trabajadores en ERTE. De tal manera que esa prolongación del ERTE, ¿qué quiere decir? Que solo se va a producir o solo va a afectar a algunos sectores muy concretos, como la hotelería, no la hostelería. ¿Y eso qué significa? Que muchos de los trabajadores en ERTE desaparecen de esa situación, digamos, de burbuja especial. De temporalidad. De temporalidad y de situación excepcional. De tal manera que se estima en 500.000. Por tanto, se calcula que 273.000 quedarán en ERTE y el resto irán ¿a qué? ¿Al empleo? No, desgraciadamente no, porque la actividad económica no se está animando, sino al contrario, van a ir al paro, se va a tener que producir ERES. Y en ese sentido, una parte importante de los ERES normalmente los pagaba Fogasa, pero es que Fogasa en este momento tiene 796 millones de euros, no 1.000, 796 millones. Por tanto, como mucho, daría para cubrir el 25% de esos costes. ¿Los empresarios tienen capacidad de cubrir el resto? Me temo que no. Y por tanto, ¿cuál es la alternativa? El concurso de acreedores de esa empresa. Yo creo que, entre otras cosas, ha sido una barbaridad no dejar despedir durante el periodo del ERTE. Ya. Miguel Ángel. Poco que añadir a lo ya dicho. Bueno, vamos entonces a ver el diabólico cuadro, la evolución del déficit comercial español, que en el fondo lo que nos descubre es que con datos del pasado mes de julio las exportaciones no están funcionando. Las exportaciones no han tenido ese papel proverbial. Me encantaría poder decir otra cosa, pero se hablaba de caídas del 25% y según estos datos, de forma interanual, caen un 7,5%. En cualquier caso, si lo llevamos a septiembre, me temo que la impresión todavía es peor. ¿Por qué? Porque hubo al principio, las últimas semanas de julio, una sensación. Primero, había un desabastecimiento del mercado exportador que había que nutrir, pero después ha habido un decaimiento de la exportación muy relevante. Vamos a ver un trabajo en el que les contamos cómo ha evolucionado el déficit comercial de nuestro país.
El déficit comercial alcanzó los 7.880 millones de euros hasta el mes de julio, lo que supone un descenso del 54,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta caída es consecuencia del descenso tanto de las exportaciones, que bajan un 14,6% en los 7 primeros meses del año por el impacto del coronavirus en la economía, hasta los 147.487 millones, como de las importaciones, que con 155.367 millones se reducen un 18,2% en el mismo periodo. La tasa de cobertura se situó en los 7 primeros meses en el 94,9%, por encima del 90,9% del mismo periodo de 2019. Comercio destaca que el descenso de las exportaciones españolas está en línea con el de otras economías europeas, aunque superior a la zona euro y a la Unión Europea de los 27. Don Juan Iranzo. Pues lo veo con muchísima preocupación, porque a mí me gusta la economía abierta. A mí me gusta incluso que España tenga un déficit comercial siempre y cuando las exportaciones crezcan significativamente, porque quiere decir que España está especializado. Y a mí no me gusta nada que se corrija el déficit comercial porque se hundan las importaciones, porque sea el país donde más se hunden. Porque ¿por qué se hunden las importaciones? Porque cae el consumo y la inversión, obviamente, interna. Y eso es enormemente preocupante. Por tanto, a mí estas cifras me preocupan significativamente. Y además, con especial relevancia, porque siempre hasta la fecha la recuperación española ha sido a través del tirón inicial del sector exterior. Mejoraba el entorno, España empezaba a exportar, mejoraba el entorno, empezaba a exportar y, por tanto, recuperaba su actividad y luego su demanda interna. Y ahora eso no va a ser posible. Y eso, además, que estamos hablando de la balanza comercial, con un precio del petróleo que afortunadamente no ha terminado de subir, claro, porque la demanda está moderada y está alrededor de los $42 el barril. Pero cuando veamos el saldo de la balanza por cuenta corriente, nos vamos a echar a temblar, porque precisamente siempre hemos tenido un claro superávit en turismo. ¿Usted comparte esta impresión mía de que los datos de julio son mejores que los que darán los de septiembre? Yo me temo que sí. Yo me temo que sí. Es verdad que en comercial no lo puedo saber exactamente, porque a lo mejor sí que una mejor situación, una posible recuperación, como se habla en cierta medida de Alemania, de Estados Unidos, etcétera, pues a lo mejor sí que ha incrementado algo las exportaciones, por ejemplo, automóviles. Pero en cualquier caso, lo que sí que le puedo decir es que si lo que analizamos es la balanza por cuenta corriente, el turismo la ha hundido. Por tanto, estaría peor, sin duda. Bueno, los que operan en bolsa lo hacen con una expectativa de obtener dividendos. Y yo le quiero preguntar a don Miguel Ángel Cigüéndez a propósito de la expectativa que levanta el Banco Santander, que ha propuesto pagar en efectivo 0,10 euros en 2021. Bueno, que yo sepa, los bancos ahora mismo tienen ciertas restricciones por el Banco Central Europeo para pagar dividendos. Entonces no sé exactamente si, bueno, si lo está. Me sorprende la noticia. No, bueno, pero eso es el 21. El 21 se supone que en algún momento decaerá o se reducirá la previsión, ¿no? Sería volver a la tradición familiar del banco, de don Emilio padre y don Emilio abuelo. Sí. Efectivamente. Que eran pelín reacios. Que precisamente lo que hacían es pagar importantes dividendos y muchas familias vivían de esos dividendos, sobre todo en Cantabria, etcétera. Claro. Y ahora están bastante enfadados con doña Ana en ese sentido, claro. De eso y de la caja de bombones del día de la Junta. Efectivamente. Se acordará que es algo que los jóvenes no conocerán ya nunca. Algo interesante que ha ocurrido hoy de una empresa que sí paga dividendos es que Telefónica hoy ha caído por debajo de 3. Uno ve Deutsche Telekom y uno ve Telefónica y dice, bueno, es que, o sea, lo de Telefónica no tiene nombre, el cómo la están castigando. Hay ciertos fondos bajistas que se han metido ahí para que Telefónica, bueno, para en la caída, y la han cogido fuerte. Hombre, yo sé que el real ha caído, y todo esto ha afectado al real brasileño. Pero fíjese que cuando anunciaron el 5G en un montón de ciudades españolas, ni siquiera les sirvió la acción para ese día dar un campanazo. Sí. Bueno, yo creo que va a haber una buena oportunidad de compra en Telefónica a no tardar, porque es que no tiene mucho sentido, porque Telefónica sí da dividendos y bueno, y tiene un negocio recurrente, y entonces y puede ser muy opable en el punto donde está. No, lo digo porque ya que me ha hablado usted de dividendos, le hablo de una empresa que sí da dividendos, y el Banco Santander, con la que le han metido hoy, pues oye, vamos, ya sí que hay que ponerlo en el ojo para
en breve. En la aconsejar su cartera compra. para estudiarlo. Muchas gracias a ambos y a ustedes, como no, gracias por su interés y su atención desde sus hogares. La cita es mañana, no se olviden, a las 6:30 en punto de la tarde. Muchas gracias.